gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dual Royale. El día de hoy les traigo un mazo para subir arena 7, pero también les sirve para subir arena 6, arena 3 también, porque utilizamos cartas de estas dos arenas principales, de arena de entrenamiento, esta de duende y de estas, o sea que a partir de arena 3 hasta arena 7 funciona muy bien. Puede funcionar también para pico helado, pero pues obviamente con el nivel de cartas. Digamos, ahorita estoy en mi récord, de hecho estoy en una partida de mejorar mi récord. Y estas son mis estadísticas, miren, victoria, victoria, victoria. Estas las jugué ayer. Estuve pierde y pierde porque estaba en el trabajo y se me ocurrió jugar. El mazo es bastante sencillo. Este es el mazo. Este es al 3, este es al 2 y este es al 7. Voy a mejorar estas arqueritas para que me hagan un mejor favor. Estas nomás están al 7, estas están al 3, estas están al 2 y esta al 1. Y pues el mazo es de 3.8 y la verdad funciona bastante bien. Bueno, banda, vamos a jugarlo con este. Este mazo es bastante sencillo. Da miedo por el gigante esqueleto, pero es un mazo bastante sencillo. Este va a ser un nivel 8, lo más probable es que no sepa jugar. Me saca así 2 niveles, pero no hay nada que se complique. Este me saca con todo. Aquí defendemos acá bastante bien. Y pues me hizo gastar mucho elixir porque pues obviamente me gana de nivel. Pero ahorita vamos a... Estas arqueritas creo que sí defienden bien. Ok, queda una viva. No sé cómo va a plantear la jugada. Creo que la voy a dejar así. Y me voy a ir por esta línea. Vamos a arrastrar aquí. Para que vea más o menos el gigante esqueleto. Y prepare lo que va a hacer. Y en la parte de atrás, por así decirlo, esta va a ser la jugada. Gigante esqueleto por adelante. Por el otro lado. Y pues bebé dragón. Y como ahorita no sé qué si tenga esbirros o algo así, pues le voy a plantar esto, ¿no? La verdad, mis esperanzas, yo no busco que dé un golpe el gigante esqueleto, la verdad. El gigante esqueleto es más que nada para defender. En caso de un amontonadero de tropas, el gigante esqueleto se lo defiende perfectamente. Aquí creo que esas arqueritas van a morir, creo. Ah, no, al final sí vivieron. Y aquí vamos a defender con las flechas. El barril lo tiene al 4, O sea que tiene un poco de nivel. Aquí unos esqueletitos en medio y ya con eso defendemos todo. Porque entre las dos torres pues hacen el paro. Y aquí un príncipe, porque sé que no tiene algo para defender. Ok, tiene las arqueritas. Pero el príncipe lo más probable es que tire la torre. Así que son 3 golpes. Ok, lo defendió bien. Pero pues ahí tenemos los esbirros. Y ya con eso vamos a estar muy balanceados. Aquí igual gigante esqueleto desde atrás para meter más que nada presión. Aquí ni ese con montapuerco vamos a separar las arqueritas y unos esqueletitos. Y aquí dependiendo de donde tire el ejército de esqueletos. Si tira el ejército de esqueletos de este lado, ok, me voy con esto por este lado. Como les digo, nomás para meter presión por el otro lado. Y el chiste es tocar las dos torres. Aquí, miren, ya tenemos 2. Y aquí con el globo y ejército de esqueletos para ciclar. Y como pueden darse cuenta, la torre ya está caída. Y aquí en el centro le voy a plantar esto. Este güey ya se quiere ir por las 3, pero no creo que le funcione porque yo tengo flechas. Y aquí vamos a tirarla. Y ya con eso. Ya con eso es más que suficiente. Y miren, me sacaba 2 niveles. Y al final no la puedo armar, Y ya si quieren te puedes burlar un poco. Y le dices gracias. De hecho, miren, con este mazo vamos a llegar hasta arena de pico helado, O sea, este mazo con cartas de arena 2, vamos a llegar hasta pico helado. Vamos a ver si llegamos. Ok, ballesta, si tienen ballesta, gigante esqueleto, no lo duden enfrente de la ballesta, porque el gigante esqueleto se va a encargar. Este me lo más probable es que sepa jugar para que me esté jugando ballesta en estas copas. Lo más probable es que sepa jugar, pero yo también sé jugar ballesta, así que se le puede dificultar. Así que vamos a ver cómo va esta onda. Aquí él va a ciclar su ballesta. Y ahorita la ballesta la vamos a... Si me la llega a colocar, la voy a defender con un globo. En caso de que plantar esto en la cara. Y hasta ahorita no vamos a poner nada más. Vamos a esperar su ballesta en caso que le llegue a poner. Como no lo he puesto, hay que plantar esto desde en medio y por la línea donde estamos atacando. No sé si tenga toro infernal. Ese baby dragon lo vamos a dejar que toque. Y como ya tenemos un push por esa línea, voy a ir por el caballero por esta línea para que no pongas todo. Que fue bueno el zap. Pero ese baby dragon pega y pues así hacemos más daño. Aquí lo más probable es que se venga su ballesta, lo cual lo vamos a defender con un globo. Ya que necesita creo que como 2 golpes más o menos para defender a su ballesta. Al parecer no la va a poner. Ok, aquí un globo. Y ya con eso. Esa ballesta obviamente va a pegar. Pero ya del otro lado le vamos a tener esto. Y unas arqueritas.
por si acaso. Recuerden, yo nomás busco el gigante esqueletos para defender, así que yo no busco hacer daño. En caso de que llegue a hacer daño, por mí muy bien. Pero yo la verdad no busco hacer daño con el gigante esqueleto. Más que nada es para defender las tropas. Aquí seguimos presionando en este lado en medio. Un gigante esqueleto. La ballesta va a tarjetear al gigante esqueleto y un globo también. Ok, y aquí vamos a plantar un caballero. Y listo. No va a conectar nada de nada. Bueno, banda, estamos a 2 partidas de llegar a la 3000. A las 2300, perdón. Y miren, bastante funcionable este mazo. Vamos a darle la siguiente a ver cómo nos va. Ok, un asiático y nivel 8. Vamos a ver si este men no la deja fácil o no las deja muy complicada. Yo soy nivel 6, o sea, va a estar un poquito más difícil para mí. Ok, empieza con todo, ¿eh? Y tiene tronco. A lo mejor ahí defendemos a su príncipe. Mi príncipe está al 3, así que en teoría yo le tengo que ganar. Aquí, Infernal vamos a defenderlo con esbirros. Ok, muy buen ese predict. Y ese Infernal, que va a hacer mucho daño. Ese predict, la verdad, bien jugado por él. No me imaginé que iba a tirar flechas, pero bueno. Ya no la sabemos para la siguiente. Lo más probable es que como ya sabe que me va a hacer un predict, se va a querer hacer otra vez otro predict. Así que no lo vamos a dejar. Ok, vamos a defender igual con un esqueleto gigante. Este güey quiere hacer sus predict, ¿eh? O sea, le gusta hacer predict. Vamos a hacer nosotros también uno. Fatality. ¿Te gustaba hacer predict, güey? Pues ya te hice uno, papu. Ya le hice un predict, güey. A mí que no se me ande con predicts. Aquí no hay nada de predicts. A ver si pone su... Ok, su esta. Una de este lado. Y vamos a seguir poniendo esto. Porque mira, ya no puedo su predict. Y aquí se le viene un gigante esqueleto. A ver cómo paras esto. Ese gigante esqueleto va a explotar en torre. Y va a matar a ese mago, lo más probable. Así que no me preocupo ya de hacer nada más ahí. Aquí unos príncipe. Y esto. Y con el dash del príncipe, pues bastante bien. Aquí vamos a hacerle otro predict. Ok, bueno, no fue predict, pero la regó en esta parte. Ese príncipe llega, el globo va a llegar. La salpicadora pues. Y pues ya bastante bien. Aquí otro príncipe defensivo. Y aquí un gigante en medio. Y aquí unos esqueletitos para defender eso. Y bastante bien. Y vieron, nomás me hizo un predict, por así decirlo. Pero la verdad ya al final le terminamos ganando. Ese globo que va a impactar y el gigante esqueleto va a impactar. No iba a ser torre o quién sabe. Porque mi gigante esqueleto está al nivel 1, así que no hace 1000 de daño. Pero le ganamos bastante fácil. Este mazo es el definitivo, cabrón. Este mazo es muy bueno, hay que saberlo usar obviamente, pero funciona bastante bien si quieres subir arena. Si quieres subir hasta arena 8, te sirve este mazo con cartas de arena 2. Que si necesitas un poquillo de nivel. Mira, este Baby Dragon al 5. Y yo a mi Baby Dragon lo tengo ¿al qué? Miren, digamos para eso es el gigante esqueleto. Eso explota y va a matar a todo. ¿Vieron? Como aquí ya gastó esto, vamos a... Bueno, aquí pues ese ejército de esqueletos muy bueno. Y esa mosquetera que se va a hacer cargo de eso. La mosquetera la vamos a defender con unos Larrys. Ok, aquí se dificulta un poco. Más por ese mago. Pero vamos a ver cómo nos los ingeniamos de esta parte. Es que miren, aquí ya tienen las cartas arreglas de torneo. No creo que ya tenga el ejército de esqueletos, pero vamos a probar suerte. Ok, ahí tenían los esos también. Tiene un poquillo de counter este men, pero vamos a ver cómo nos las ingeniamos. El tornado que es muy malo más o menos. Y aquí un globo y a ver cómo nos va. El globo y ese globo no va a impactar por ese Baby Dragon al 5. Oye, que sí impacta, que sí impacta. Y aquí un Baby Dragon en medio. Y ya con eso creo que ya matamos ese Baby Dragon al 5. Y miren, vamos ganando y nos saca, aparte de nivel de cartas,
Nos saca nivel de torre, ¿eh? Así que muy bien. Aquí unas caritas desde atrás. Ok. Esto lo vamos a defender de así. Esto sí. Y un split de arqueras en medio. Este lo voy a defender con un ejército exactamente. Y aquí vamos a plantar un globo. Que en la explosión del globo, lo bueno que no lo afectó a ese Baby Dragon. Así que esto ya es torrecita, banda. Aquí esto lo vamos a defender con un gigante esqueleto. El gigante esqueleto, miren, y el gigante esqueleto va a limpiar todo eso. Aquí unos esqueletos para que no se muevan. Pero de hecho el gigante esqueleto es como para defensa, es lo que le digo, es lo que le digo. Aquí vamos a hacer un ataque rápido. El caballero no va a llegar, el globo sí va a llegar. El príncipe, que diga. Pero le ganamos, banda. Le ganamos. Y aquí le decimos gracias. Chequen, banda, este es el mazo para subir a arena 8. Este es el mazo definitivo si quieres subir a arena 8, arena 7, arena 6, arena 5, arena 4 y arena 3 también. Si quieres subir con este mazo, también te sirve para arena 2, pero tienes que tener estas dos cartas. Así que, bueno, un consejo, banda. Un consejo que yo les doy, banda, que suban, que si quieren subir con este mazo, pidan el globo y pidan el príncipe. La verdad son más de las cartas que les van a servir. Esto de defensa. Y pues la verdad, miren cómo voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seguiditas. Y estas 8 seguiditas las jugué hace ratito. O sea que podría aventarme más seguiditas. De hecho este mazo a lo mejor y pueda llegar hasta arena 9, ¿eh? Hasta arena selvática. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado este mazo. Pongan en los comentarios si les sirvió, porque la verdad este mazo funciona bastante bien. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.